Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, por habernos revelado su amor, su bondad y su perdón, y su gran fidelidad, por los siglos de los siglos durará. Para mí siempre es un reto el poder llevar la reflexión. Creo que en una conversación que teníamos hablábamos sobre que el hacer este ejercicio es como, bueno, yo digo que los viajes internos son los más difíciles, los más escabrosos y en donde nos encontramos a nosotros mismos. Y muchas veces lo sabemos y lo reconocemos y por esa misma razón no deseamos llegar a ese punto. Si escuchamos las lecturas asignadas a este domingo, nos damos cuenta de que es bueno, yo digo que estas lecturas se podría decir que para los psicólogos es un clásico de introspección humana. Nos describen un escenario de conflicto interno muy profundo entre lo que para la psicología contemporánea podríamos llamarlo como una discrepancia entre el yo ideal y el yo real. Una batalla entre lo cognitivo y lo emocional. A mí me parecía bien curioso el hecho de que en una conversación que teníamos el domingo antepasado, hablábamos hacía el comentario de que estas lecturas estaban relacionadas a lo que teníamos en esa conversación en ese momento. Y yo le dije, ya me hicieron la reflexión ustedes. Ya no voy a tener que tener ese conflicto cada vez que hago una reflexión. Porque de verdad esa conversación me ayudó muchísimo. Creo que en estas pequeñas cosas podemos encontrar revelaciones para cosas que internamente parecen un conflicto para nosotros. Y gracias a esa conversación, yo empecé a armar esto. Y yo decía, leyéndolo, decía, bueno, esta persona que narra los versículos de Romanos, de verdad que tiene un conflicto interno y que podríamos decir que también es existencial. Esos conflictos en los que probablemente no nos dejaban dormir en alguna ocasión, en el que teníamos esta lucha interna. Y créanme que yo dije, bueno, esto me parece muy familiar, porque en terapia hay etapas cuando una persona se encuentra en este tipo de conflictos. Y en la lectura, leyendo la lectura, segregándola y poniéndola por partes, encaja como la literatura, nos lo dice. Y me pareció bien curioso, porque yo dije, esto parece que es planeado. Y que me asignaron esta lectura, quizás por ese motivo, no sé. Pero yo se los traigo el día de ahora y lo he dividido en 3 partes. Una que es la ruptura entre la intención consciente y la conducta real. La culpa y la lucha por la autonomía. Quiero comenzar con diciéndoles que creo que
todos hemos, o quizás centrémonos en algún conflicto que nosotros hayamos tenido, en el que nosotros nos encontremos en esa dicotomía, en esa lucha interna, en la que hay algo que no nos cuadra, algo que no nos parece, o algo que nos lleva a reflexionar sobre nuestros ideales. Cuando nos encontramos, como en la lectura, en este conflicto, podemos identificar esta ruptura entre la intención consciente y la conducta real. La lucha esta lucha que todos en algún momento hemos experimentado, en algún momento, y no me refiero a cuestiones como por ejemplo, ¿qué me voy a poner hoy? Si me agarro la tarde, tomo Uber o me voy en bus. No me refiero a ese tipo de cosas, sino a cosas más profundas, como les mencionaba. Ubiquémonos en ese momento en el que nos hemos encontrado en una de estas situaciones. Y para nosotros se nos es difícil poder tomar una decisión o elegir un camino. Cuando hablo sobre esto, entiendo que hay cosas que son, que tocamos hebras muy sensibles, porque probablemente si hacemos el ejercicio de pensar en esa situación, en ese conflicto interno, como por ejemplo yo podría mencionarles que para mí, mi conflicto, uno de mis grandes conflictos, era mi relación entre mi fe y mi homosexualidad. Para mí ese fue un conflicto sumamente pesado, cargado, de muchas emociones, de mucha reflexión interna y de mucha presión social. Y probablemente para otros pues no sea el caso. Pero por eso les menciono, ubíquese usted en una situación que para usted sea muy complicada. Porque las experiencias son diversas y cómo la experimentamos también. Ahora bien, el hecho de tocar este tema obviamente causa incomodidad, porque son temas que nos cambian y nos transforman en la persona que somos. Y el cambio siempre, o casi siempre, viene con una turbulencia. A veces no queremos o nos resistimos a esos cambios. Pero llega el punto en el que nos encontramos en esa situación, en esa circunstancia, y nos resistimos a ello. Cuando llegamos a ese punto, nos encontramos con la culpa. La culpa la podemos dividir en dos partes. La culpa tiene dos rutas, dos funciones que nos indican dos cosas. Uno es la alerta. Cuando nosotros sentimos culpa, nos sentimos en una situación de desventaja, nos sentimos en una situación vulnerable. Internamente, pues, está ese conflicto del que hablábamos. Y esta alerta que hemos hecho algo malo, la alerta de que
hay algo que no está bien. Que no cumplimos con alguna expectativa. Expectativas propias que están dentro de un marco normativo que nosotros mismos hemos impuesto en función de quiénes somos. Porque nosotros vamos construyéndonos de todo lo que está a nuestro alrededor. Y vamos construyendo ese marco referencial que para nosotros es importante. Y que para nosotros muchas veces no tiene no tenemos esta capacidad de poder llegar a un punto medio, sino que es blanco o es negro. Este marco referencial es el que nos rige. Por esto, si nos salimos de este margen, si nos salimos de este marco, se considera que hemos fallado a nosotros mismos. Y lo interesante de esto es que nosotros mismos lo hemos elaborado. Ese marco referencial que para nosotros es importante, cuando no lo cumplimos sentimos que hemos fracasado, sentimos que hemos fallado, sentimos que algo no encaja. Esa es una parte. La otra es que la culpa viene con arrepentimiento. El arrepentimiento, esto nos paraliza y viene acompañado de vergüenza. Lo que pueden introducirnos a un círculo vicioso como un refuerzo negativo. Pero el arrepentimiento debe impulsarnos a enmendar y reparar. Pero lamentablemente, en este contexto en el que vivimos, en el contexto latinoamericano, la culpa se nos ha enseñado que debemos sentir vergüenza y muchas veces ocultarlo. Y por eso también nos encontramos en conflicto, porque cuando nos arrepentimos, yo no sé si les ha pasado, pero nos cuesta acercarnos a la persona o por la situación que sea que nos hayamos equivocado y pedir perdón. Acercarnos a la persona y enmendar las cosas. Se nos hace difícil poder hacerlo muchas veces. Pero el arrepentimiento debería impulsarnos a enmendar y a reparar. La última fase, podríamos decir, que es la lucha por la autonomía. La presión de elegir genera angustia, porque sabemos que ese marco referencial que nosotros hemos creado nos exige internamente tomar una decisión. Y esa lucha genera angustia. Imagínese usted, yo recuerdo cuando estaba aprendiendo a nadar, me recuerdo que el profesor nos tiró al agua. Y era una angustia. Yo dije, aquí quedé. Porque yo no sabía nadar, yo no sabía nada. Y de entrada pues nos tiró. Así a la orillita, pero para que nosotros lográramos alcanzarlo con la mano en la orilla. Pero ese sentimiento de que las cosas pueden terminar en ese momento, eso es angustia, eso es angustioso, eso es una sensación que en algún momento la hemos experimentado. La persona llega al límite y nos encontramos con nosotros mismos.
Cuando estamos en esta lucha por la autonomía, llegamos a ese punto en el cual nos encontramos con nuestro ego y nos reconocemos a nosotros mismos. Cuando llegamos a este punto, podemos tomar una u otra salida, pero cuando nosotros llevamos al nivel de conciencia y reflexión de lo que es mejor para cada uno de nosotros, esta lucha o esta decisión que podríamos tomar, o el punto al que podemos llegar, es que nos reconocemos como frágiles, mortales y dependientes. Y hablo de dependencia no como algo patológico o como algo etiquetado de esta forma, sino dependientes porque realmente somos personas sociables y necesitamos relacionarnos con otras. No podemos decir que vamos a hacer todo por nuestra propia voluntad y por nuestra propia fuerza. Siempre necesitamos de otras personas, de alguien, de una mascota, por ejemplo, etc. Y ahora que hemos hablado sobre la experiencia de este hombre en Romanos, voy a la lectura del Evangelio. Aquí Jesús viene y dice: vengan todos los que están cansados, yo les ayudaré. La carga es más liviana cuando la compartimos o cuando la llevamos con amigos, con personas que para nosotros son lugares seguros. Porque cuando hablamos de lugar seguro no nos podemos referir solamente al espacio físico, sino a personas que probablemente son salvavidas en ese momento. Ese círculo que para nosotros es tan especial o importante. La carga es más ligera de esa forma. Y Jesús nos invita a eso. A que tengamos la capacidad de reconocer nuestros egos y pedir ayuda, que muchas veces nos es difícil. Y nos encontramos en ese círculo vicioso, el que hablaba, ese círculo de reforzamiento negativo en el que decimos: yo puedo hacerlo, yo tengo que hacerlo. Pero se nos es difícil poder reconocer nuestra fragilidad y poder acercarnos y pedir ayuda. Magdalitas, el autorreconocimiento del ego es saludable. Llegar a ese punto nos permite poder reconocernos a nosotros mismos y quiénes somos. Muchas veces, como les decía, tenemos miedo de acercarnos a ese yo que se encuentra dentro de nosotros. Pero el autorreconocimiento del ego es saludable. Desde la perspectiva de la resiliencia, nos permite crecer, florecer y nos transforma, ya que implica la renuncia de nuestro narcisismo, de la autosuficiencia. Creer que podemos salvarnos a nosotros mismos por pura voluntad, sabiendo que el peso de esa carga que llevamos nos aplasta y nos asfixia hasta que ya no podemos más. Como un enfermo que se niega a recibir atención. Yo lo he visto en mi trabajo muchas veces.
personas a las que básicamente les rogamos que continúen con sus controles, pero no aceptan y tiempo después son atendidos en emergencia, llevados por un familiar o por un amigo, no por su propia cuenta, porque ya no pueden hacerlo, ya no son autosuficientes. Llevados por un familiar o amigos, porque no pueden ni mantenerse en pie por sí solos. Y al cabo de unos días u horas, fallecen. No permitamos que el hecho de enfrentarnos a nosotros mismos, que el hecho de acercarnos a alguien y poder pedir ayuda, nos lleve hasta este punto. Pero Jesús nos dice que la carga es muy liviana y en compañía, Magdalitas, esta capacidad de aceptar la voluntad, la vulnerabilidad humana es el primer paso para la salvación y para la sanación de nosotros mismos. El duelo de la omnipotencia. Debemos reconocer también que cuando nos enfrentamos a nosotros mismos y reconocemos muchas cosas que probablemente no queremos, nos encontramos en un duelo interno. Ese duelo de la omnipotencia. La sensación de pérdida es inevitable en este viaje interno, pero nos acerca más al alivio y a la sensación de paz y libertad, de liberación, de transformación. Y les aseguro que luego de esta experiencia somos nuevas personas. Esta ha sido mi corta reflexión. Espero que haya servido y que haya podido llegar hasta ustedes como un obsequio de parte de la divinidad, y que podamos reconocernos, y si es necesario pedir ayuda, porque en algún momento lo necesitamos, Jesús nos invita a que lo hagamos. La carga es más liviana, la carga es menos frustrante cuando la llevamos con amistades, con personas que para nosotros son importantes. Así que esta es la reflexión. Amén. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Él es quien me ha ungido para